¿Qué es el riesgo? A ver. Ya. El riesgo es una medida de incertidumbre o la posibilidad de que ocurra un evento no deseado en el ámbito financiero. El riesgo se refiere a la posibilidad de que una inversión no genere los rendimientos esperados o que se pierda parte o totalidad del capital invertido. El riesgo se puede medir y evaluar mediante diversas técnicas como el análisis estadístico, el análisis de sensibilidad y la simulación de escenarios. La medición del riesgo es importante para tomar decisiones. Es importante tener en cuenta que el riesgo siempre está presente en cualquier actividad económica y que la eliminación total del riesgo es prácticamente imposible. La gestión de riesgos implica identificar, evaluar y controlar los riesgos de manera efectiva para minimizar las pérdidas y maximizar las oportunidades de éxito. Hay muchos autores que hablan sobre los riesgos en diferentes contextos de riesgos financieros, hasta riesgos de salud, medio ambiente. Algunos autores más conocidos en este campo son Nicholas Tagg, escritor de Cisne Negro; Ulrich Beck, sociólogo alemán sobre los riesgos de la sociedad moderna; Peter Sand, experto en la comunicación de riesgos, conocido como su trabajo en la gestión de riesgos en temas de salud; Damien Kemp, psicólogo economista ganador del premio Nobel sobre los sesgos cognitivos que afectan nuestra forma de evaluar los riesgos, entre más. A ver, ¿cuál es la fórmula para medir el riesgo? En finanzas hay varias fórmulas que se utilizan para medir el riesgo. A continuación se describen las más comunes. La desviación estándar es una de las medidas de la variabilidad de los retornos de una inversión y se utiliza para medir el riesgo de manera cuantitativa. Se calcula como la raíz cuadrada de la varianza y la fórmula de la desviación estándar es igual a la desviación estándar SQRT, que es igual, que se anota siempre esto en Excel, donde la varianza es la sumatoria de todas los variables menos la variable inicial elevado al cuadrado sobre el número de retornos, donde x1 es el retorno de la inversión del periodo y x es el retorno del promedio de la inversión, y n es el número de puntos, o es el número de puntos. El coeficiente de variación es una medida relativa del riesgo y utiliza para comparar el riesgo de dos o más inversiones que tienen retornos promedios diferentes. Se calcula dividiendo la desviación estándar por el retorno promedio y se expresa en términos porcentuales. La fórmula del coeficiente de variación es el coeficiente de variación desviación estándar retorno promedio por 100. Es importante tener en cuenta que estas fórmulas no son únicas formas de medir el riesgo de finanzas, que se pueden existir otras medidas y técnicas para hacerlo. ¿Qué es la desviación estándar? La desviación estándar es una medida estadística que se utiliza para cuantificar la variabilidad o dispersión de un conjunto de datos. En finanzas se utiliza comúnmente para medir el riesgo de una inversión. La desviación estándar mide la distancia promedio entre cada punto de datos y el promedio de todos los puntos de datos en un conjunto. En otras palabras, mide cuánto se alejan los datos individuales de la media o promedio. Cuanto mayor es el margen, mayor es el riesgo. La desviación estándar se calcula tomando la raíz cuadrada de la varianza de un conjunto de datos, y la varianza mide la diferencia entre cada valor en el conjunto, y el valor promedio se eleva al cuadrado y se promedia en todo en conjunto. En finanzas, la desviación estándar se utiliza como una medida de riesgo de inversión, ya que indica cuánto puede variar el rendimiento de una inversión en relación a su rendimiento promedio. Una inversión o una desviación estándar alta que tiene un mayor riesgo de pérdida debido a una mayor variabilidad del rendimiento, mientras que una inversión con una desviación estándar baja tiene un menor riesgo y pérdida debido a una menor variabilidad en el rendimiento. Autores nos hablan sobre el riesgo en finanzas. Hay muchos autores en finanzas, como son Nicholas en su obra El Cisne Negro,
Hartmark, economista ganador del premio Nobel, la teoría moneda del portafolio. William Sharpe, ganador del premio Nobel, que desarrolló el modelo de valoración de activos como el modelo de precios de capital CAM, que utiliza para calcular el retorno esperado de un activo financiero. Robert Merton. Ya. De los autores que hablan del riesgo de la economía, algunos son Kenneth Arrow, que es un economista ganador del premio Nobel. En su teoría la elección social, la economía y la información, Arrow ha hablado sobre el riesgo en forma de decisiones y ha puesto modelos para gestionar los riesgos. Joseph Stiglitz, otro ganador del premio Nobel en economía, Stiglitz ha hablado sobre el riesgo en diferentes contextos, como la economía internacional, la regulación financiera y la desigualdad económica. Stiglitz ha argumentado que la gestión de riesgos debe ser una parte fundamental de la política económica. Robert Shiller es un economista ganador del premio Nobel. Ha hablado sobre el riesgo en el mercado de vivienda y en los mercados financieros. En general, Shiller ha propuesto medidas para gestionar el riesgo en estos mercados, como la creación de seguro contra riesgo de impago de préstamos hipotecarios. Hay varios autores que se han enfocado en el riesgo en economía. Algunos de ellos son Frank Rins. Este economista estadounidense fue uno de los primeros en hablar sobre el riesgo en economía. En su obra Risks Uncertainty and Profit, en 1921, King distingue entre riesgos e incertidumbre. Argumenta que el riesgo puede ser cuantificado y gestionado, mientras que la incertidumbre no. Milton Friedman, este economista estadounidense, es conocido en su teoría monetaria por el trabajo de su política monetaria y habla también sobre el riesgo. Robert Stiglitz argumenta sobre muchos contextos de crisis financieras. Karen Arrow es conocido por la teoría de elección social y la teoría de la información. ¿Quién era Frank King? Frank Knight fue un economista estadounidense que hizo importantes contribuciones al estudio de la teoría económica y el análisis del riesgo en la economía. En particular, King fue uno de los primeros economistas en distinguir entre riesgo e incertidumbre y examinar cómo afectan a la economía de decisiones económicas. En su obra Risks Uncertainty and Profit, en 1921, King argumenta que el riesgo se puede medir y gestionar a través de técnicas estadísticas y matemáticas, mientras que la incertidumbre no se puede medir de la misma manera. El riesgo, según King, es el fenómeno cuantificable y previsible, mientras que la incertidumbre implica una falta de conocimiento y una imposibilidad de predecir los resultados futuros. King también argumentó que la forma de decisión económica es el entorno de incertidumbre requiere un juicio subjetivo y una valoración de la información disponible para... En resumen, Franklin contribuyó significativamente al estudio del riesgo de la economía y desarrolló una disminución importancia entre riesgo e incertidumbre, que ha sido ampliamente utilizada en la teoría económica en la práctica empresarial. ¿Qué nos dice Milton Friedman sobre el riesgo de la economía? Milton Friedman fue un economista estadounidense que se destacó por su trabajo en la teoría monetaria y la política económica. En relación al riesgo de la economía, Friedman enfatizó la importancia de la estabilidad monetaria y argumentó que la inflación era un riesgo significativo para la economía. Friedman creía que el control de la oferta monetaria era fundamental para mantener la estabilidad de los precios y evitar el riesgo de inflación. Según su teoría monetarista, la inflación es causada por un aumento en la oferta de dinero que espera el crecimiento de la producción económica. En su opinión, la inflación no es solo crea incertidumbre y riesgo en la economía, sino que también tiene efectos negativos a largo plazo en el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad. Friedman también se opuso a la intervención del gobierno en la economía, argumentando la regulación excesiva y las políticas fiscales y monetarias incorrectas pueden aumentar el riesgo de inestabilidad económica. En cambio, abogó por un enfoque de libre mercado y una política monetaria centrada en mantener la estabilidad de precios. En resumen, Milton Friedman creía que la inflación era un riesgo importante para la economía y que la estabilidad monetaria era fundamental para evitar este riesgo.
¿Qué nos dice Joseph Stiglitz sobre el riesgo en el contexto de las crisis financieras? Joseph Stiglitz es un economista estadounidense, profesor de la Universidad de Columbia, que ha estudiado en profundidad las crisis financieras y sus causas. Según Stiglitz, el riesgo es un elemento clave en el contexto de las crisis financieras. Stiglitz argumenta que el sistema financiero moderno, el riesgo está mal entendido y mal administrado. Stiglitz cree que el sistema financiero debería ser regulado para minimizar el riesgo y proteger a los consumidores y a la economía en general. También sostiene que los incentivos dentro del sistema financiero deben ser reformados para asegurar que los agentes financieros no tomen riesgos excesivos. En resumen, según Joseph Stiglitz, la comprensión y la gestión adecuada del riesgo es crucial para evitar crisis financieras, y la regulación y supervisión efectiva del sistema financiero son necesarias para minimizar el riesgo y proteger a los consumidores de la economía en general. ¿Qué nos dice Robert Shiller sobre los riesgos? Shiller era un premio Nobel en Economía del 2013, es un destacado economista y experto en finanzas. Una de las principales preocupaciones de Shiller es el riesgo financiero y su impacto en los mercados de la economía en general. Que a continuación se presentan algunas de las ideas claves de Shiller sobre los riesgos. Los mercados financieros están Los mercados financieros están sujetos a fluctuaciones externas y a menudo irracionales debido a la naturaleza humana de los inversores. Los eventos históricos pueden repetirse y los inversores deben estar conscientes de los ciclos del mercado y no confiar que las condiciones favorables persistan indefinidamente. La falta de diversificación y la inversión excesivamente concentrada son las principales causas de la exposición al riesgo financiero. Las burbujas especulativas son un peligro significativo para los inversores, ya que los precios inflados de los activos a menudo se desploman abruptamente, provocando grandes pérdidas. La volatilidad del mercado no es necesariamente mala, de hecho puede proporcionar oportunidades para que los inversores astutos obtengan ganancias mediante la compra de activos subvalorados en el momento de crisis. Los inversores deben ser cautelosos al tomar riesgos, ya que la toma de riesgos excesivos puede llevar a pérdidas catastróficas y la exposición a fraudes y a los comportamientos ilegales. En resumen, Shiller cree que el riesgo financiero es un factor importante que debe ser considerado cuidadosamente por los inversores y las instituciones financieras. Los inversores deben ser conscientes de los ciclos del mercado y diversificar sus inversiones para minimizar el riesgo. Además, deben estar atentos a las burbujas especulativas y ser cautelosos al tomar riesgos excesivos. ¿Qué nos dice Kenneth Arrow sobre el riesgo? Kenneth Arrow es un economista estadounidense ganador del Premio Nobel en Economía en 1972. Es conocido por su trabajo en la teoría de elección económica del bienestar. Una de las contribuciones más importantes de Arrow en la teoría económica fue el desarrollo del concepto de la inversión al riesgo, que ha tenido un gran impacto en la teoría de la inversión y la gestión del riesgo. Según Arrow, el riesgo es una parte intrínseca del proceso de toma de decisiones económicas, y la aversión al riesgo es una característica común de la mayoría de los agentes económicos, con un aumento en su riesgo. Además, Arrow señaló que la gestión de riesgo es una parte importante de la gestión económica en general. Los inversores y empresas deben tomar decisiones informadas sobre la gestión de riesgos para minimizar las pérdidas y maximizar las ganancias. En resumen, Kenneth Arrow fue defensor del concepto de aversión al riesgo y argumentó que la gestión de riesgo es un componente crítico en la toma de decisiones económicas. Robert Shiller es un economista estadounidense y ganador del Premio Nobel de Economía en 2013. Es conocido por su trabajo en finanzas conductuales y su investigación sobre la naturaleza del riesgo de los mercados financieros. El riesgo es una parte integral de mercados financieros y debe ser entendido y gestionado adecuadamente para evitar pérdidas catastróficas. La diversificación es una herramienta importante para reducir el riesgo de las inversiones. La inversión de
en una amplia variada. La volatilidad del mercado es una característica natural de los mercados financieros y no debe ser motivo de pánico para los inversores. Los inversores deben tener una perspectiva a largo plazo y no tomar una decisión en el momento que hay crisis, porque todas las crisis siempre traen oportunidades o pérdidas. Las burbujas especulativas son un peligro importante en los mercados financieros. Las burbujas son impulsadas por la emoción y la euforia del mercado. Los precios inflados a menudo llevan grandes pérdidas cuando la burbuja se rompe. Los inversores deben ser cautelosos al tomar riesgos excesivos y deben tener un plan de gestión de riesgos en su lugar. En resumen, Schiller cree que el riesgo es una parte integral de los mercados financieros y debe ser entendido y gestionado adecuadamente. La diversificación es una herramienta importante para reducir el riesgo y los inversores deben tener perspectivas a largo plazo y ser cautelosos y tomar riesgos excesivos. Marta Sem. Marta Sem es una economista especializada en riesgo financiero y mercados de capitales. En sus investigaciones y publicaciones, Sem ha abordado el tema del riesgo desde diferentes perspectivas en economía, incluyendo riesgos y volatilidad de los mercados financieros. Sem ha estudiado la relación entre el riesgo y la volatilidad de los mercados financieros y cómo los inversores y los participantes del mercado pueden gestionar y aprovechar la volatilidad para obtener beneficios. Riesgo de crédito. Sem también ha estudiado el riesgo crediticio, el riesgo de crédito, cómo afecta a los mercados financieros y a la economía en general. En particular, ha examinado, en resumen, Marta Sem ha contribuido al estudio del riesgo financiero y la gestión de riesgos de los mercados financieros en la economía en general y ha desarrollado modelos de enfoques para entender y gestionar el riesgo de diferentes contextos. ¿Qué autores escriben más sobre el riesgo bancario? Entre ellos escribe Kalomiris, que es un economista que ha escrito ampliamente sobre la historia y la regulación de la banca de Estados Unidos. Y en eso Eugenio Fava, que es el economista ganador del premio Nobel. Amit, economista estadounidense, escrito sobre la regulación y gestión del riesgo bancario. Martin Heath es un economista rumano e investigado ampliamente sobre la regulación bancaria y la gestión de riesgo. En el libro The Economics of Banking, 2018, John Scull, profesor canadiense de finanzas, ha escrito sobre el riesgo bancario y la gestión de riesgos, es autor de varios libros. Bueno, un riesgo de crédito. Según Franco Modigliani y Michel Fern, el riesgo de crédito o por incumplimientos está denominada por el emisor prestatario que no cumpla sus obligaciones devolviendo el préstamo o el crédito, que no pague los intereses de acuerdo con el estipulado en el contrato. Teniendo en cuenta que los créditos son el principal ingreso de los bancos, por lo mismo puede que un mal manejo de este causa la quiebra en la institución, por lo que un préstamo llega a representar un ingreso en la cuenta de resultados, pero en la importancia del crédito dentro de los activos de un banco en cajas de ahorro, que representa un buen sistema de análisis de crédito, siendo reconocido factor crítico para la gestión de cualquier entidad financiera. Dentro de ese tipo de riesgo encontramos que la morosidad bancaria es de activos dudosos, riesgo total, incluyendo que del numerador 2 del país de riesgo denominado la inversión crediticia, renta fijos, pasivos, contingentes, sector privado, no residente. La evolución de carteras de crédito en el sector microfinanciero en Bolivia ha experimentado una notable expansión, favoreciendo la inclusión financiera y exigiendo que las entidades de intermediación financiera modernicen adecuadas técnicas y metodologías para evaluación de riesgo de crédito, sino también exigidas mejorar la gestión de riesgo en nuevos lineamientos de Basilea. Análisis de riesgo en crédito de crédito de las instituciones microfinancieras en Bolivia.
Eh, una de las principales características que inciden en el riesgo de crediticio es el deterioro de la calidad de la cartera reflejada en un incremento de la morosidad, es decir, una menor recuperación de los intereses y de capital adeudado por los agentes económicos, lo cual puede generar un deterioro del capital y solvencia de las actividades financieras. Una entidad que concentre una mayor parte de sus activos en colocaciones tendrá una mayor probabilidad de enfrentar una mayor morosidad. Riesgo de crédito. El riesgo de crédito es la probabilidad de que un prestatario no cumpla su obligación. Se lo caracteriza por la falta de solvencia del prestatario. Eso también podría ocurrir a una contraparte, agente de también participar en una operación interbancaria o de operaciones realizadas por inversión. Oh, gracias totales.